El milagro de la economía china, así es como se ha apodado las estrategias de China, la cual ha pasado de ser un país del tercer mundo a una superpotencia mundial en cuestión de unas décadas. Pocos podían prever los efectos que tendría la inteligencia artificial y la reforma de los años 70 para la economía de China. Pronto la lista de empresas más grandes del mundo empezó a aumentar. Llegaron a batir el récord mundial de crecimiento de su economía y se convirtieron en la fábrica para todos nosotros. Pero todo este crecimiento a marchas forzadas, a base de trabajo duro y deuda, han dado lugar a una situación muy diferente. China se encuentra en una gran cantidad de problemas tanto económicos como políticos. Una catastrófica crisis de la deuda inmobiliaria, una mini revuelta de la juventud y la desaceleración de su economía son algunos de los problemas con los que tiene que lidiar el gobierno chino. Comencemos por comprender el tema más mencionado últimamente, el tema de la burbuja inmobiliaria china. Tanto el crecimiento para la economía de China como para el mercado inmobiliario empezó con la reforma de 1979, en la que China se abre al mundo y se produce una migración masiva desde las zonas rurales hasta los centros de las principales ciudades. En este caso, las personas eran obligadas a viajar entre 4 y 5 horas para desplazarse a las fábricas por un salario de subsistencia. Poco a poco las personas empezaron a trasladarse a la ciudad en busca de unos mejores salarios y en busca de más trabajo. Y en tan solo 4 décadas, China pasó de tener una población mayoritariamente rural a tener 2/3 de su población concentrada en los principales núcleos urbanos. Además de las reubicaciones a la ciudad, hay que tener en cuenta el elemento cultural, que culturalmente poseer una vivienda sea un requisito previo para el matrimonio ayudó muchísimo a la compra de viviendas. Esto hizo que los precios de la vivienda en China empezasen a aumentar muchísimo, convirtiéndose en uno de los peores países en cuanto a asequibilidad de la vivienda. Ante este exceso de la demanda, el gobierno chino empezó a otorgar préstamos a todas las empresas de desarrollo inmobiliario y también empezó a flexibilizar los requisitos previos para concederle un crédito a los ciudadanos. Así es como se impulsó tanto la fabricación de viviendas a base de deuda y también se le permitió a los ciudadanos adquirir esas viviendas endeudándose. Debido en gran parte a estos factores es como el mercado inmobiliario chino se convirtió en un cohete que impulsó masivamente el crecimiento de la economía. Algunas empresas como Linfabe Evergrande se aprovecharon al máximo de la situación para expandirse por todo el mundo, ayudadas en gran parte por la disponibilidad de crédito muy barato. Evergrande se hizo tan grande que incluso construyó un parque temático y compró un equipo de fútbol. Estas instituciones inmobiliarias pronto se hicieron las empresas más grandes de todo el país y también empezaron a construir muchísimos proyectos en el extranjero. El sector inmobiliario en China era realmente muy importante, hasta el punto de que en 2020 la venta de viviendas comerciales alcanzó los 2,7 billones de dólares. Y hoy en día la población en general de China tiene almacenado el 70% de su riqueza en el mercado inmobiliario. Las cifras son realmente muy preocupantes y no solamente porque los ciudadanos tengan gran parte de su riqueza almacenada en el sector inmobiliario, sino que el sector inmobiliario chino ocupa 1/3 del PIB del país, lo que supone un importante porcentaje del PIB mundial. Sin embargo, a pesar de que estaban construyendo como locos, la demanda todavía era más grande debido a la especulación, ya que era muy común comprar una segunda o tercera casa como inversión o como sistema de ahorro. Al ver la interminable demanda y que los precios de la vivienda no dejaban de subir, los promotores diseñaron una estrategia para aumentar su expansión, y estos se basaron en 2 pilares clave. En primer lugar, comenzaron a financiar las superoperaciones con deuda externa, lo que atrajo a muchísimos inversores extranjeros debido a los altos rendimientos del sector inmobiliario chino. En segundo lugar, los promotores crearon opciones de preventa para los compradores, lo cual rápidamente se convirtió en la norma del país. Una vez que los nuevos proyectos generaron nuevas preventas, se utilizaría parte de ese dinero para la construcción real, mientras que el resto se destinó para nuevos proyectos y así sucesivamente. Estás viendo ya el problema de esto, ¿no? Por lo tanto, necesitarían el dinero de los nuevos compradores, es decir, de hacer nuevas preventas, para poder realmente construir las que ya habían vendido. En esencia, crearon un esquema Ponzi que se basaba en el crecimiento estable y perpetuo del precio de la vivienda, asumiendo tanto que la demanda no iba a bajar como que los precios de la vivienda tampoco iban a bajar. Una vez que la afluencia de personas a las principales ciudades empezó a disminuir, este esquema empezó a desmoronarse, lo que se notó en una desaceleración de las preventas. Por lo tanto, los promotores empezaron a comenzar cada vez más de la deuda externa
gobierna para poder expandirse. El pago de la deuda era demasiado grande como para pagar con un ingreso operativo, por lo que usaron cada vez más deuda para ir financiando los proyectos. Todo esto pudo continuar durante un tiempo, pero en agosto de 2020 el gobierno introdujo una nueva política, la cual se nombró como la política de las 3 líneas rojas, en la que se limitaba el ratio de endeudamiento permitido para estas promotoras. Y grandes promotoras como por ejemplo Evergrande pasaron estas 3 líneas, es decir, no podían pedir más crédito para financiar los proyectos anteriores. En definitiva, casi todas empezaron a tener problemas de liquidez. Primero, no pudieron pagar a las personas que tenían una inversión directa en esos proyectos inmobiliarios, lo que provocó una gran revuelta entre los inversores, los cuales ya empezaron a cortar el grifo y provocó que no tuviesen suficiente dinero para financiar los proyectos que ya habían vendido. Esto dio lugar a muchísimas huelgas hipotecarias por parte de los compradores, los cuales seguían pagando su hipoteca sin ver cómo avanzaban las obras de su vivienda, hasta el punto de que los compradores han amenazado con dejar de pagar la hipoteca en más de 300 proyectos inmobiliarios, y el valor de dichos préstamos se estima entre 150 y 300.000 millones de dólares. Ante este problema, lo único que ha podido hacer el gobierno chino para que la burbuja no colapse del todo es flexibilizar ligeramente las reglas de crédito, además de recortar las tasas de interés para intentar revivir el mercado crediticio y el de la vivienda, es decir, ofrecerle mejores hipotecas a los nuevos compradores para que así puedan darle salida a las viviendas que ya están construidas. Así es como el gobierno chino está intentando que la burbuja inmobiliaria se deshinche lentamente sin explotar del todo, pero la situación realmente no es nada buena. Y según Financial Times, hay una gran proporción de viviendas vacías en China, que van en algunas ciudades desde el 10% hasta otras pequeñas ciudades en las que las viviendas vacías ocupan el 40 o el 50% de todo el mercado. Es decir, este exceso de oferta y de construcción de viviendas ha dado lugar a ciudades fantasma y a proyectos inacabados. Por no hablar de que tras muchísimos años de la política del hijo único y de que China tiene un problema en su población ya que hay muchísimos más hombres que mujeres, esos pisos no van a ser necesitados por las generaciones venideras, ya que la natalidad no puede crecer al ritmo que sí lo ha hecho el mercado inmobiliario. Pero no solamente está el problema con las viviendas, sino que también se ha utilizado muchísima deuda, dinero público y dinero de inversores para invertir en mega infraestructuras que no están siendo rentables, como por ejemplo el caso del famoso ferrocarril de supervelocidad. Pero el apetito de China por el crecimiento acelerado y por la deuda también le ha llevado a financiar a muchísimos países en desarrollo que han contraído una deuda grandísima con el gobierno chino. Y es que China se ha convertido en la mayor fuente de crédito para los países en desarrollo, incluso por encima del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Considerando que este proyecto es de naturaleza más bien política, China seguirá financiando a estos países en desarrollo, aunque realmente estos no puedan hacer frente a los pagos. En este caso, China podría obtener una influencia geopolítica tremenda, pero también les pone a muchísimo riesgo. Y muchos de estos países han contraído una deuda con China de la que realmente no pueden hacerse cargo. Pero por si todo esto no fuese suficiente para alterar el crecimiento económico de China y provocar una desaceleración de su economía, también hay que unirle la política de COVID-0. Y es que todos estos confinamientos y restricciones están teniendo consecuencias visibles en la economía china, ya que todo esto ha obstaculizado el desarrollo empresarial y el consumo, dando lugar a que muchas empresas han tenido que cerrar. Ante este escenario, el gobierno anunció un plan de ayuda de 200.000 millones para impulsar a las pequeñas empresas. Pero ya muchísimos piensan que las autoridades chinas no están haciendo lo suficiente para reactivar su economía. Y es que de nada sirve activar un plan de muchísimos millones de dólares para ayudar a las empresas si estas no pueden vender sus productos porque la demanda está por los suelos. Pero hay que decir que esta política de COVID-0 que está manteniendo a raya la demanda no solamente tiene efectos negativos, sino que también tiene efectos positivos, como por ejemplo el de mantener la inflación muy baja, lo cual ha convertido a China en uno de los pocos países que está manteniendo a raya la inflación en este 2022. Además, el gobierno tiene que enfrentar otros problemas, como por ejemplo lo que está pasando con la juventud china, de los cuales el 20% se encuentra en situación de desempleo. Pero no solamente es que los jóvenes estén teniendo problemas para encontrar trabajo, sobre todo para encontrar trabajo para los que están cualificados, sino que también se está produciendo un movimiento por parte de la juventud china en contra del trabajo duro y el esfuerzo sin recompensa, lo cual es un completo shock para las generaciones anteriores de chinos, los cuales eran caracterizados por una cultura del trabajo duro y el esfuerzo. No pasó mucho tiempo para
que el gobierno se diese cuenta en mayo de 2022, en el que el presidente Xi Jinping dio un discurso a toda la población enfatizando la importancia de la juventud y sus contribuciones al país, afirmando que las esperanzas para el crecimiento económico está en la productividad de las próximas generaciones. Es por eso que se están viendo todo tipo de medidas por parte del gobierno chino para mantener enfocada a la juventud, como por ejemplo medidas en contra de un mal uso de la tecnología y de las redes sociales, prohibir las escuelas privadas y lo que ha sido un poco más polémico son las medidas en contra de los influencers chinos, ya que según el gobierno dan una mala imagen y realmente no representan lo que quieren para la realidad de los jóvenes, como es la de conseguir dinero sin tener que esforzarse tanto. Bueno, hemos hablado de muchísimos temas que preocupan al gobierno chino, pero realmente lo más preocupante es la amenaza de la falta de confianza de la población en su gobierno. Y es que recuperar esa confianza será algo bastante difícil, ya que una población que lleva en las últimas 5 décadas acostumbrada a un crecimiento económico exponencial, una desaceleración de la economía, es algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos. Ahora hablemos un poco de la repercusión que esto puede tener a nivel global. Y es que sin duda los problemas económicos por los que está atravesando China, que recordemos que es la segunda potencia mundial, podrían tener un efecto dominó para el resto de países, especialmente para aquellos países que dependen directamente de las importaciones y exportaciones de China. Por último, también es importante recalcar la exposición en inversiones que tienen muchos países, tanto en deuda como en acciones chinas, por lo que la desaceleración económica de China podría tener repercusiones muy negativas para todos esos países que están invertidos en su economía. Y también en el caso contrario, ya que China está invertida en muchísimas economías principales, especialmente en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que queda por responder es qué está haciendo el gobierno chino para enfrentarse a esta crisis económica. Por un lado, para evitar la crisis, el gobierno chino siempre ha recurrido a la concesión de crédito y aumentar el gasto público. Y es por esto que China ha bajado los tipos de interés, han aprobado grandes líneas de crédito para las principales empresas y están reduciendo los requisitos para la compra de primeras viviendas. Pero podemos decir que algo ha cambiado, y aunque esto en el pasado ha funcionado bastante bien para China, la deuda parece lo suficientemente grande como para que este tipo de estrategias puedan tener resultado. Además, bajar los tipos cuando la Reserva Federal de Estados Unidos está haciendo completamente lo contrario puede provocar una salida de inversores del país. Así como vimos en vídeos anteriores, es una de las principales causas del desplome del yuan. Por otra parte, el presidente Xi Jinping le ha pedido a todos los actores públicos que aumenten el gasto en infraestructura y que éstas puedan convertirse en una especie de amortiguador económico de la decadencia del sector inmobiliario. Pero esto parece la estrategia de meter el polvo debajo de la alfombra. Y es que Xi Jinping está tratando de mantener el crecimiento económico de su país a base de emitir deuda y construir infraestructuras que después no acaban siendo rentables, porque la mayoría de ellas no se necesitan o porque no son asequibles para la población. Y como estas no son rentables, una vez terminadas las obras, no producen ningún tipo de crecimiento para la economía, obligando al país de nuevo a empezar nuevos proyectos y así poder atajar el desempleo. En resumen, puede que China siga teniendo muchísimas fortalezas y muchísimos sectores que van viento en popa. Sin embargo, su situación macro se ha ido deteriorando muchísimo en los últimos años. Ahora el país parece que se va a enfrentar a una crisis económica y financiera y no se tiene nada claro cómo Xi Jinping va a poder afrontar toda esta situación, porque tal y como habéis visto, parece que las recetas que ha ocupado siempre el gobierno para el crecimiento económico ya no están dando resultado. ¿Podría significar esto que el gran crecimiento económico chino ha dado a su fin? Déjame tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.